Pues gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias también a nuestros pastores. Gloria sea a Jesús. Así como está de pie, por favor abra su Biblia. Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18. Cuando todos lo tengan, digan amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor dice así, en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria sea a Jesús. Gracias, Padre. Hemos leído tu palabra, Señor, en esta hora. Señor Jesús, te pido, Señor, que tú seas tomando control, Señor. Uncas mis labios, Señor, que no sean, Señor, palabras mías, Señor, sino sean palabras tuyas, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. En esta hora, Padre, te pido que tomes control, Señor, de este lugar, Señor. Limpies, Señor, los aires, Señor, mi Dios. Padre Santo, manda ángeles a nuestro alrededor, como tu palabra lo dice, Señor. Cúbrenos, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Oh, Padre Santo, aquel que viene cautivo, Señor, lo libertes, Señor. Aquel, Señor, que viene enfermo, Señor, lo sanes por el poder de tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor, en esta noche. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos por unos momentos. Gloria sea a Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. El apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios, la iglesia que él fundó, según podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 19. Si usted gusta leerlo más adelante en su casa. Efesios era una ciudad muy idólatra. Era una ciudad que adoraban a muchos dioses. Era una ciudad donde la gente practicaba la hechicería y la magia. Hechos 19 nos confirma. Pero en medio de toda esta idolatría, en medio de toda esta hechicería que había en aquellos tiempos, había una iglesia poderosa, había un grupo, aleluya, lleno del Espíritu Santo, gloria sea a Jesús, como hoy estamos en este lugar. Tal vez somos un grupo pequeño, pero estamos llenos del poder de Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo, aleluya. Y dice la Biblia aquí, y así crecía y prevalecía la palabra del Señor. En medio de la oscuridad había una luz que era la iglesia. Así como en estos tiempos estamos viviendo, aleluya, en medio de la oscuridad, pero nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En medio de la oscuridad, gloria sea a Jesús, había un grupo que perseveraban en la oración. Había un grupo que predicaba a un Cristo resucitado.
Porque Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Así sucedió el año pasado en medio de la pandemia. Quisieron cerrar la iglesia. El enemigo siempre ha estado atacando a la iglesia. No es nada nuevo. Desde tiempos antiguos, la iglesia, los hermanos, fueron perseguidos por causa del nombre. Amén. Gloria sea Jesús. Pero sabe una cosa, hermano, la iglesia siempre ha salido victorioso. ¿Sabe por qué? Porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, 2 años más tarde, se encontraba prisionero en Roma. Y a través de esta carta, Pablo declara que para que un cristiano pueda tener éxito, primero debe darse cuenta la riqueza de su posición en Cristo Jesús. Usted tiene que saber quién es usted y quién le está sirviendo. Y del poder que puede haber si nos vestimos de toda la armadura de Dios. Gloria sea al Señor. Hermano y hermana, déjeme decirle que desde que usted nació de nuevo del agua y del Espíritu, desde que usted entró por esa puerta, oh amado, déjeme decirle que usted y yo entramos en un campo de batalla. Entramos en una lucha espiritual, le guste o no le guste, aleluya. Ese mismo momento que usted nació del agua y del Espíritu, el enemigo, aleluya, se ha levantado en contra de usted. Por eso en esta noche yo quiero hablarles acerca de la guerra espiritual que tenemos como hijos de Dios. Porque la Biblia dice que no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino que contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esta es una lucha diaria, amados hermanos, hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que suceda el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a tener esta lucha espiritual. Necesitamos entender bien esto, a lo que nos enfrentamos a diario. Porque cuando usted se levanta, aleluya, usted, aleluya, va a tener que aprender a pelear. Estoy hablando en lo espiritual. Gloria a Dios. No debemos de ignorar, hermanos, que hay una lucha espiritual. Más en estos tiempos que estamos viviendo. No hay que ignorar el mundo espiritual, el mundo del bien y del mal. Existe Satanás, que el Señor lo reprenda. Así como existe él, también existe a un Dios más poderoso que él. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Usted y yo no podemos ignorar la lucha diaria que tenemos contra nuestro enemigo. Por eso Pablo, escribiendo la segunda carta a los Corintios, él dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos en una lucha espiritual. No podemos ignorar esta verdad. Usted y yo tenemos que pelear. Tenemos que aprender cómo usar la armadura de Dios. Aleluya. En la palabra de Dios está. Solamente usted y yo tenemos que tomarla y vestirnos de toda la armadura de Dios. Porque con nuestras propias fuerzas no vamos a poder solos. Necesitamos a Cristo Jesús, aleluya. Él nos ha equipado con estas herramientas poderosas para poder vencer en
su nombre, porque hay poder en el nombre de Jesús. Dije que hay poder en el nombre de Jesús. Como creyentes, hermanos, tenemos que aprender a pelear contra el enemigo. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Efeso, que él había fundado. Él sabía, aleluya, que había idolatría en esa ciudad. Él sabía que había mucha brujería, había mucha gente que practicaba la magia negra. Dice Hechos capítulo 19. Gloria sea a Jesús. Por eso el apóstol Pablo les escribe esta carta. Aleluya. Este grupo ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo le estaba diciendo de cómo prepararse aún más, de cómo ponerse la armadura de Dios. Así como usted y yo, tal vez, aleluya, no sabe o tal vez lo ignora. Pero déjeme decirle que nos enfrentamos a enemigos invisibles, dice la palabra del Señor. Nos enfrentamos a espíritus malignos de las regiones celestes. Si usted se da cuenta, si usted mira noticias, lo que está sucediendo, la gente cuando mira que, tal persona se metió a la casa a las 3 de la mañana, se robó un niño, aleluya, y lo degolló. ¿Qué está pasando? La gente, ¿qué está pasando? No entiende, pero usted y yo como creyentes entendemos lo que está sucediendo. Eso es espíritus malignos que se incorporan en personas, que se meten en personas para hacer toda esta maldad que están haciendo. Y como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos, ponernos la armadura de Dios y hacerle frente al enemigo. Usted y yo somos la luz de este mundo. Usted y yo somos la sal de esta tierra y tenemos que hacer la diferencia. Aleluya. Señor Jesús dijo: he aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. Usted y yo tenemos ese poder y por eso tenemos que usarla. Aleluya. Oh, aleluya. Gloria sea el Señor. Como decía, desde el tiempo del Imperio Romano hasta el día de hoy, la iglesia siempre ha estado bajo el ataque del enemigo. Muchos, aleluya, eran perseguidos por causa del Evangelio de Jesucristo. Muchos aún dieron sus vidas por causa de Jesucristo. Muchos dejaron sus hogares, sus familias, para irse a otra ciudad. O muchos los mataban. Aleluya, la iglesia siempre ha estado, gloria sea Jesús, bajo el ataque del enemigo. Hasta el día de hoy no ha cambiado nada. La iglesia está siendo atacado. Y como usted y yo, aleluya, tenemos que usar esta armadura de Dios que Él nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo dice: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Estamos en una lucha espiritual entre el bien y el mal. Jesús dijo: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted y yo tenemos que ver por encima de lo natural, porque esto no es natural, esto es una lucha espiritual. Porque luchamos, aleluya, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Aleluya. Y tenemos que reconocerlos y orar en contra de ellos. El apóstol Pablo nos enseña de cómo pelear en contra del enemigo. El apóstol Pablo menciona 6 piezas de la armadura de Dios, de cómo usarla, de cómo ponérnosla. Porque esta armadura está ahí, que es la palabra de Dios. Pero si no lo sabemos usar, no sabemos usar esa armadura de Dios, vamos a ser presas fácil en las garras del enemigo. Porque dice la Biblia que él anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar. Si usted no tiene esta armadura de Dios,
amados hermanos, vamos a ser presas fácil en las garras del enemigo. Aleluya. En Efesios 6:13 Él nos dice, por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. Todas las piezas de la armadura de Dios, no solo una porción, sino toda la armadura de Dios para mantenernos firmes contra todas las estrategias del diablo. Cuando usted y yo tenemos toda la armadura de Dios, vamos a poderle hacer frente al enemigo. Ahora, ¿cuáles son estas 6 piezas de la armadura de Dios? Gloria sea Jesús. Yo creo que por el tiempo solo mencionaré 3 piezas de la armadura de Dios. La primera pieza que él mencionó, Efesios 6:13, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otra versión dice así, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Número 1, ponernos el cinturón de la verdad. El apóstol Pablo, estando prisionero en Roma, tomó esta ilustración de un soldado romano. Ahora, ¿qué uso tenía el cinturón en el ejército romano? El cinturón conocido como el cingulumo o batius, tenía un rol primordial en la función de la armadura del soldado. Era el que sostenía la vaina y sin ella no se podía colocar la espada. Es imposible imaginar a un soldado listo y preparado para la guerra, pero sin su cinturón y por lo tanto sin su arma, porque necesitaba el cinturón para meter a su espada. Ahora, en el ámbito espiritual, la palabra de Dios es la verdad, porque no cambia. La palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios es la misma de ayer, la misma de hoy y seguirá siendo el mismo de mañana. Amén. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otra versión dice así, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra de Dios es la verdad, es santo, es puro, es espíritu. Cuando Jesús oró por sus discípulos en Mateo 17:17 diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí, amados hermanos, no importa lo que el mundo diga, no importa, aleluya, lo que nuestros amigos digan, no importa lo que los vecinos digan, no importa, aleluya, lo que el gobierno diga. Aquí es que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es el que liberta. La palabra de Dios es el que da vida. La palabra de Dios es el que cambia. La palabra de Dios es verdad. Aleluya. Gloria a Dios. A alguien le comenté, le dije, lo bueno que ya sabes la verdad. Ajá. Así es. Y me preguntó y me dijo, ¿y cómo sabes tú que estás en la verdad? ¿Cómo sé yo que yo estoy en la verdad? Tantas religiones que hay en el mundo, es verdad. Tantos dioses, como dijo el apóstol Pablo, aunque haya muchos dioses, muchos señores, para nosotros solamente hay uno, y su nombre es Jesús. Bueno, le dije, siempre me gusta responder con la palabra, porque la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad que tenemos como cristianos. La palabra de Dios, aleluya, no se puede contradecir. Aleluya. Y le dije, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted, aleluya, cree en Jesús, usted está en la verdad. Si usted está viviendo en Jesús, usted está en la verdad.
Si usted está viviendo la palabra de Dios, estamos en la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Por eso tenemos que estar seguros, 100% seguros en quién hemos creído, en qué creemos. Porque el enemigo, dice la Biblia, que es padre de mentira. Por eso hoy en día mucha gente vive engañada. ¿Por qué? Porque no escudriña la palabra de Dios. Este es el cinturón de la verdad que tenemos que tener como creyentes. Aleluya. Yo me he encontrado con personas que llevan tiempo, aleluya, en el Evangelio, pero aún no han conocido la verdad. Aún no saben, aleluya, que si están en la verdad. ¿Por qué? Porque no escudriña la palabra de Dios. Por eso es muy importante escudriñar la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque en ella, aleluya, depende de nuestra salvación. Si no la escudriñamos, podemos ser engañados fácilmente. Aleluya. Aleluya. Usted tiene que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria sea a Jesús. Mucha gente vive engañada por lo mismo, porque no abren sus Biblias, no la leen, no la escudriñan. Por eso es importante, amados hermanos, de leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, más en estos tiempos que estamos viviendo. Jesús dijo que muchos iban a ser engañados, aun si fuera posible los escogidos. O sea, los que estamos en la iglesia podemos ser engañados. Sí, amén. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras. Aleluya. Tenemos que leerlo. Si no lo entendemos, Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda verdad. Si usted no la entiende, ore y diga, Espíritu Santo, revélame aquí qué es lo que me quieres decir. No la entiendo. Él es nuestro maestro. Tenemos que pedirle, amados hermanos. Aleluya. Muchos no tienen la verdad que nosotros tenemos. Estamos en la verdad. Porque la Biblia dice, gloria sea Jesús, un Señor, una fe y un bautismo. Y es en el nombre de Jesús. Solo hay un Señor, hay una fe y un bautismo. Gloria sea Jesús. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Nuestra máxima autoridad que tenemos, la palabra de Dios. Usted y yo leemos, el enemigo no nos va a poder engañarnos, porque tenemos la verdad. Dios es la verdad, su palabra es la verdad. Y toda la vida es inspirada por Dios. La segunda pieza que el apóstol Pablo menciona, que debemos ponernos la coraza de justicia. Ahora, ¿qué es la coraza de justicia? La coraza, hermanos, era uno de los elementos más grandes en la armadura del soldado. Esta protegía gran parte de su cuerpo, especialmente los órganos vitales como el páncreas, intestinos, pulmones y el corazón, entre otros. Ningún soldado podía salir a la guerra si no vestía toda su armadura, ya que un soldado sin armadura y sin coraza era totalmente vulnerable al ataque del enemigo. Este soldado romano tenía que ponerse la coraza, que lo protegía contra las flechas, contra la espada, gloria sea Jesús. Pero en el ámbito espiritual, amados hermanos, el apóstol Pablo dice, pónganse la coraza de justicia. El proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso tenemos que tener, aleluya, la coraza de justicia. Tenemos que tener la verdad y la coraza. ¿Sabe por qué tan importante, amados hermanos? ¿Sabe por qué tan importante que uno tiene que cuidar el corazón? Porque el corazón es una de las partes más importantes, ya que es el centro de nuestro ser y la principal puerta al espíritu. El corazón es una de las partes más relevantes del corazón, es el centro de las emociones. Todo lo que sentimos, ya sea bueno o malo, es procesado y emana del corazón. Jesús lo dijo,
porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Dentro del corazón, gloria sea Jesús, salen todas estas cosas, las envidias, los celos, salen todo del corazón. Por eso es tan importante tener la coraza puesta como armadura principal de nuestras vidas. Si no tenemos esta puesta, aleluya, fácil, gloria sea Jesús, el enemigo puede sembrar cizaña en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene puesta la coraza de justicia. Por eso es tan importante ponerlosla cada mañana. Está en la palabra de Dios. Ahí están las herramientas, amados hermanos. Solamente la tenemos que usarlas. Gloria a Dios. Y dice la coraza de justicia. Y uno tiene que ser justo. La justicia. Porque si usted y yo vivimos una vida justa delante de Dios, en santidad, el enemigo le será imposible atacarnos. Porque Él no se va a acercar donde está la justicia, donde está la presencia de Dios, donde está la santidad. Él no se va a acercar ahí porque usted está viviendo justamente delante de Dios. Aleluya, por eso es muy importante ponernos la armadura de Dios. Porque si nosotros descuidamos esta parte donde está el corazón, sería imposible escuchar a Dios. Porque en el corazón, hermanos, es donde están nuestras emociones. Es donde Dios nos habla, nuestro espíritu, nuestra alma. Tenemos que tener un corazón limpio para poder escuchar a Dios. No tiene que haber nada en nuestro corazón. Y si la hay que confesarla. Porque Jesús dijo que tenemos que confesar nuestros pecados. Y Dios es justo para perdonarnos. Si nuestro corazón, aleluya, está manchado, no vamos a tener ese acceso tan fácil para poder entrar en la presencia de Dios. Porque hay algo en nuestro corazón. Y así no vamos a poder entrar en la presencia de Dios. O muchas veces el corazón se puede endurecer también. Por eso es muy importante tener la coraza, la armadura de Dios. Porque Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así es, aleluya. Tal vez usted dirá, es imposible vivir justamente. Es posible. Podemos ver a Lot, que vivía en Sodoma y Gomorra. Dice que Lot fue tomado como un hombre justo. Igual nosotros tenemos que pedirle a Dios la ayuda para que nos ayude a vivir a cada día justamente delante de Él. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y hay gente que dice, sigue tu corazón. ¿No han escuchado ustedes? Siga su corazón. Siga su corazón, lo que siente en su corazón. ¿Sabe usted? Si usted no tiene la coraza puesta, usted va a seguir su corazón. Pero la Biblia no dice así, porque la Biblia dice que ¿quién conocerá el corazón del hombre? Nuestro corazón es malo, es perverso. Por eso no tenemos que hacer caso lo que diga la gente. No hay que escuchar, siga su corazón, lo que siente en su corazón. Eso es mentira, porque nuestro corazón, dice la Biblia, que es malo y perverso. Seguir al Espíritu Santo es mejor, que Él nos guíe hasta la tierra de rectitud. Aleluya. La otra pieza de la armadura es y calzado los pies con el apresto del Evangelio. En la época del apóstol Pablo, el calzado del soldado romano tenía las siguientes características. Tenía suela gruesa y clavada a fin de que no se despeguen. En la parte inferior de la suela, esta tenía una especie de metal o clavos, lo cual le daba al soldado estabilidad para la batalla. Gruesas correas de cuero, la cual sujetaba el calzado muy bien al pie del soldado. Si un soldado no tenía buen calzado, era vulnerable a los escombros, piedras y ramas que se encontraba en el camino. Ahora en lo espiritual, el apóstol Pablo nos dice que como cristianos
Debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aleluya. Así como el soldado romano necesitaba de un buen calzado para pelear la batalla, nosotros, los soldados de Cristo, cada día debemos calzarnos del Evangelio de la paz. Esto es tener la seguridad, tener la confianza y la convicción de que en cada tormenta que se nos presenta en el diario vivir y en cada ataque del enemigo vamos a tener paz, porque tenemos a Jesús, el príncipe de paz. No importa lo que esté sucediendo, aleluya, porque Jesús dijo que íbamos a tener aflicción en este mundo, pero en medio de esta aflicción, si tenemos a Él, tenemos la paz que proviene de Jesucristo, aleluya. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En este mundo, como decía, vamos a tener aflicción, vamos a pasar por pruebas, porque estamos, aleluya, en este mundo todavía. Vamos a tener luchas espirituales. Por eso es muy importante, aleluya, tener la armadura de Dios. Solamente así vamos a poder hacerle frente a nuestro enemigo. Es muy importante, amados hermanos, conocer la palabra de Dios. Es muy importante saber, gloria sea a Jesús, de cómo usarla y cuándo usarla. Amén. Porque como el apóstol Pablo dijo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Por ahí alguien me dijo: es que soy carne, soy humano. Es verdad, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos esa arma poderosa que es la palabra. Amén. Andamos en la carne, pero no somos de la carne, no vivimos en la carne, vivimos ya en el Espíritu. Gloria sea al Señor. No hay que engañarnos, porque eso he escuchado. Es que yo ando en la carne, soy débil. Pues póngase a orar. Pues póngase a leer la palabra de Dios, aliméntese para que pueda someter a la carne. Jesús dijo, la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto. Hay que arrastrar la carne y alimentar el espíritu, porque todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece, porque de Él viene nuestra fuerza. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Como decía, hasta que el Señor venga vamos a tener esta lucha espiritual. O hasta que el Señor nos llame a su presencia, vamos a vivir en una lucha espiritual a diario. No sé si le ha pasado, se ha encontrado con personas que a veces le quedan viendo mal, como si los conociera, como si algo les hizo. Pero como usted y yo tenemos que entender que no son ellos. Es el enemigo que no lo quiere a usted. Es el enemigo que no me quiere a mí. Por eso es que nos ven mal. Amén. Como que a veces hasta como que nos quieren hacer daño, ¿verdad? Pero no son ellos. Son demonios metidos dentro de esa persona. Por eso usted y yo tenemos que usar la armadura de Dios. No nomás cuando venimos a la iglesia. Esto es todos los días. Use la armadura de Dios en su trabajo, en su hogar. Proteja a su familia, proteja a sus hijos. Use la armadura de Dios. Porque solos no vamos a poder, hermanos. Solos con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Aleluya. El apóstol Pablo dice que estemos firmes en el poder de la fuerza del Señor, porque con Él todo lo podemos. Sin Él nada podemos hacer. Cada mañana que usted se levanta y se va a su trabajo, arrodíllese. Gloria sea a Jesús. Ore, proclame bendición, proclame protección sobre su vida, porque acuérdese que hay una guerra espiritual. En el camino pueda que alguien le quiera aventar un carro, porque nos ha sucedido, pero eso no es normal. Eso viene de parte del enemigo, porque acuérdese que estamos en una lucha espiritual. El enemigo va a querer destruirnos. ¿Cómo? Usando a personas. Eso no es normal. Así en lo natural no es normal.
Estamos peleando contra huéspedes espirituales. Aleluya. Y tenemos que entender esto, hermanos, que no es normal. En su trabajo, cúbrase con la sangre de Cristo, porque en la sangre de Cristo hay poder. Amén. Clame a Jesús en su trabajo. No nomás nos vayamos a nuestros trabajos sin orar. Por eso es muy importante orar en la madrugada. La última enseñanza es de orar perseverando en la oración. No nomás cuando necesitamos algo de Dios, no. Esto es a diario, todos los días, orar en todo tiempo, orar sin cesar, hermanos. Porque si no oramos, vamos a ser presas fáciles en las garras del enemigo. Tenemos que orar y seguir perseverando en este caminar. Hasta que el Señor venga, vamos a tener esta lucha. Y como padres, como madres, enséñeles a sus hijos de cómo pelear, de que hay una guerra espiritual. Ellos tienen que saber, aleluya, de que hay una guerra espiritual. No es normal lo que está sucediendo allá afuera. No es normal lo que está pasando para la gente que no conocen a Cristo. Pero para nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos, gloria sea Jesús, que son demonios, aleluya. La Biblia dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Por eso está haciendo lo que está haciendo, para llevarse almas para el infierno. Pero usted y yo tenemos que levantarnos, aleluya, usar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, aleluya. Póngase de pie, hermanos, Aleluya. por favor. Gloria sea al Señor, aleluya. Aleluya, Señor, gracias. Aleluya. Si usted, hermanos, si usted está pasando por algo, una necesidad, o usted no sabe qué hacer en estos tiempos, agárrese del Señor, porque Él es el único que lo pueda ayudar. Él es el único que nos puede ayudar, porque de Él viene nuestro socorro. David dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Agarrémonos del Señor, hermanos. Sigamos perseverando, porque en cualquier momento el Señor vendrá por nosotros. Esa es la fe que tenemos que tener, que en cualquier momento el Señor vendrá a levantarnos y llevarnos con Él. Pero tenemos que estar preparados para que ninguno de nosotros se quede, o para que ninguno de nosotros nos agarre de sorpresa, aleluya. Tenemos que prepararnos en estos tiempos más que nunca. Usted y yo tenemos que orar más que nunca en estos tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Los dejo con mi pastor, hermano. Aleluya.